Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Buenos días a los que se conectan. ¿Qué Hola, tal, buenos días. Buenos Nishme, días. Emilio, Hola, Nacho? hola, buenos días. Hola, Qué buenos gusto días. saludarlos de nuevo. Tenemos hoy a un panelista invitado con nosotros, Samuel Martínez Llerena. Bienvenido. Y pues antes de comenzar a comentar, queremos mencionarles a todos que estamos hoy procesando en mis vivencias en taller con Dios el contenido del Ágape en vivo 576. Así que qué bueno que se conectan con nosotros. Hola, Iván. Y Samuel Martínez Llerena, ¿quiere saludarnos? Hola, buenos días. Desde aquí de la Hola. Ciudad de México, con mucho gusto participando con ustedes. Gracias. Qué bueno que estás con nosotros. Vamos a tener oportunidad de escuchar sus vivencias en unos minutos, pero pues vamos a comenzar, si les parece, introduciendo este tiempo para entrar en calor y comentar lo que Dios nos ha estado sirviendo en la mesa desde la semana pasada. Entonces, si puedes, por favor, Nish, poner la filmina número 1 y vamos a comenzar viendo la escritura central que ahí Dios nos presentó, 2 Corintios 5:17. Y yo quiero invitarte a que no la leas, quiero invitarte a que la recibas. Vamos a comenzar esta mañana, esta tarde, recibiendo. Entonces, ponte la escritura, personalízala y si ya la has escuchado antes, permite que el Espíritu Santo esta mañana detone lo que quiere servir en tu corazón y la voy a leer en primera persona. Por favor, léela tú también. Y dice así, dice de modo, y ahí me detengo porque la palabra de modo no está de más, sino que es la manera en la que Dios hace las cosas. Entonces, así puedo decirlo, si yo estoy en Cristo, soy una nueva criatura. Las cosas viejas en mi vida. Por favor, subráyalo así, porque las cosas viejas suena como algo que allá está sucediéndole a alguien más. Las cosas viejas en mi vida pasaron. He aquí todas sin excepción, son hechas nuevas. Así que qué diferente suena, ¿verdad? Cuando empiezas a escucharlo así y a ver esta promesa de Dios operando en tu propia vida. Y podemos movernos a la siguiente filmina para poder ver allí los puntos que Dios nos está permitiendo ver con respecto a la justicia. Y pues bueno, aquí podemos ver el punto número 1. Quiero aquí detenerme un segundito porque es vital que todos los que estamos conectados entendamos que la palabra justicia no tiene nada que ver con lo que la justicia humana es. La justicia de Dios tiene que ver con resarcir el daño de manera absoluta, eliminando las consecuencias de la injusticia. Entonces, podemos aquí comentar brevemente, si les parece, panelistas, acompáñenme. Qué diferente, ¿no? ¿No les parece? Esa palabra justicia humana y justicia divina. ¿Qué pueden comentar sobre esto? Totalmente diferente, Magno. En la justicia humana, precisamente las personas que están eh, pasando por un proceso pues, penal o algún juicio este, que cometieron alguna situación en sus vidas, lo que están esperando con la justicia es el castigo, ¿no? Es, tú hiciste algo, lo pagas, ¿no? Tú hiciste algo, tienes que afrontar la pena y recibir ese castigo que mereces por haber transgredido o hecho alguna situación, ya sea a otra persona o ya sea alguna cosa que hayas cometido tú, por ejemplo, un robo o algo así, ¿no? Entonces, esa es la justicia humana, Mm. ¿no? Pero la justicia divina es lo que tú comentabas precisamente, es resarcir el daño al cual tú estás expuesto o estuviste expuesto. Y Dios no te castiga, lo que hace es perdonar y permitirte recibir ese perdón, ¿no? En tu vida. Esa es la diferencia. Sí, aunado a lo que estás diciendo, Nachito, me viene a mi espíritu el tema de que si no estamos conscientes de las áreas de nuestra vida donde necesitamos la justicia divina, pues en realidad la vamos a recibir por decreto, pero no vivencialmente, ¿no? Es similar a que te subes a un avión, un vuelo en avión, y la azafata te dice
Buenos días, señor, pase, póngase su paracaídas, ¿no? Entonces dices, oye, compré primera clase, no, no, ¿cómo voy a poner paracaídas? Es un avión súper seguro. ¿Por qué? Porque es incómodo, ¿va? Porque no estás consciente. Pero, ¿qué pasaría si la azafata te dice, buenos días, señor, le informo que el avión está a 2 minutos de estrellarse? Se puede poner el paracaídas, o sea, hasta lo sientes suavecito, ¿no? Súper cómodo. Se lo arrebata. ¿Qué pregunta es esa? Y en realidad esa debería ser nuestra reacción ante este tema, ¿no? Porque más bien hemos aprendido a que como son temas escabrosos, pues los ocultamos y los tenemos allí, porque pues toda la gente, mi papá, la sociedad me dijeron, ya olvídalo, ya crece, ya pasó, no pienses en eso, Dios ya lo pagó. Y pues, sí, pero viene la parte en donde me dijiste algo muy padre. Aprender a vivirlo con Dios, aprender a vivir con Dios esas áreas de mi vida donde necesito justicia y me lleva a la parte donde Jesús dijo, quien se crea que está sano, pues no necesita doctor, ¿no? Yo vine a los que están enfermos. Es decir, Padre, si hay, o sea, si me estás hablando de justicia es porque evidentemente estás viendo áreas en mi vida que yo desconozco, que yo ya olvidé, que yo no tengo presente, pero que me están dando lata el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, pues me dispongo para que me hagas justicia y entonces, bueno, ahí empieza el proceso, ¿no? Porque termino con esto, meterse a esos lugares solo, pues es terrible, ¿no? Se puede uno perder allí, a nadie le gusta meterse a esas cosas porque pues no sabemos resolver, ¿no? Pero ¿qué pasa si entramos a esos cajones desordenados de nuestra casa, de nuestra habitación, esos closets, ¿no? Que en ese closet no se toca. Pero ahora es Jesús el que nos está invitando, ¿no? ¿Sabes qué, mijo? Te quiero hacer justicia en este cajón que no has dejado entrar a nadie, ¿no? Sí, exactamente como ustedes comentan, y el título de este Ágape es Inicio mi caminar en justicia, porque Dios nos está invitando a todos los que estamos aquí conectados, los que ya tenemos años conectándonos, a poder decirle que sí, ¿no? A este inicio. Y si tú dices, yo ya he caminado algunos pasos, bueno, el punto aquí es que, como señalaba Iván hace un momento, se trata de poder permitirle a Dios mover, llevarnos a ese cumplimiento de la justicia en su totalidad, ¿no? No es que yo me quede con la justicia en 25%, en 50%, sino que reciba el paquete completo. Y para la justicia humana, el que metan al que cometió el crimen a la cárcel muchas veces es considerado justicia, ¿no es así? Hay una víctima y se dice, bueno, ya metieron preso de por vida a la persona que cometió tal delito, se hizo justicia. Dios no opera de esa manera. Dios quiere hacer nuevas todas las cosas. Por eso el punto 4 señala que este es el resultado. Todo es hecho nuevo. Dios no se hace de la vista gorda ante las cosas que cometimos nosotros equivocadamente o que otros hicieron en nuestra contra. Dios no dice, mira, no, no es para tanto, vamos a darte una sacudida por fuera. Dios viene y rehace, regenera tu vida y Él tiene esa capacidad y es hermoso que estamos despertando a eso. ¿No les parece? Y yo Y eso está bien sí, padre sí, porque adelante. la justicia divina va entonces en las dos direcciones, ¿no? Es para hacer justicia al agredido, pero interesantemente también al agresor, ¿no? Para darle su merecido, ¿no? Y eh, misteriosamente, curiosamente, poéticamente, divinamente, el agresor va a vivir justicia a través de mí. Y eso es asombroso, porque la justicia de Dios no es para que yo la reciba nada más, sino para que yo sea un canal, o sea, sea un mensaje que comunique Sí, y lleve, imparta esa justicia a otros. Ujú. y efectivamente, Magno, ahí en el punto número uno, en el 1A, está estipulado, Dios me hace justicia haciéndome justo. Y al hacerme justo, Dios me permite entregar esa justicia a otras personas para que Él haga justicia a las otras personas, lo que decía Iván. O sea, no tan solo me hace justicia a mí, también hace justicia al que me agredió, al que yo herí, etcétera, etcétera, Sí, ¿no? eso está buenísimo, porque típicamente venimos con Dios para decir, oye, me dio feo, me Ajá. habló feo, me vio feo, me hicieron así, así, ay de mí, pobre de mí, pero raras veces nos volteamos a ver a nosotros, ¿no? Y decir, ups,
Ajá. ¿qué hice? ¿No? Entonces, nosotros por más que pidamos disculpas a una persona, pues no hay forma de enmendar el daño, ¿no? Y es lo bonito de la justicia divina, que Dios sí puede no solo enmendar el daño, ¿no? Como sería humanamente, sino hacer nuevas todas las cosas. Y seguramente entre los hermanos que están conectados, estamos conectados, y los que van a escuchar esta plática, seguramente hay personas que están muy dolidas por algo que les hicieron o por algo que ellos mismos hicieron. No lo sabemos, pero cada uno de nosotros conoce qué es lo que está viviendo, y Dios quiere precisamente en esta justicia que nosotros le permitamos sanar, perdonar, ¿no? Para hacernos justicia a nosotros y como justos ya permitirle a Dios hacerle justicia a otra persona o a las otras personas. Y esto es precisamente lo que a mí me impresiona, el que Dios no solamente esté pensando en hacer nuevas todas las cosas adentro de mí, sino en hacerlas en aquella persona a quien yo dañé o quien me dañó a mí. Sí. Entonces, eso se sale totalmente de toda connotación humana. La religión ha metido la palabra justicia en una cajita. ¿No lo ven así? Porque venimos de un trasfondo en donde se nos habló de justicia, pero espérate, hay consecuencias y esas las tienes tú que afrontar. Nadie te va a hacer, te va a sacar de eso, ¿no? Ni modo, ni modo. Ese es el ni modo. Y Y ahora muchas veces encontramos que Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿verdad? Es nueva criatura. Sí, Nacho, adelante. Y muchas veces nos dicen, pues es que tienes que perdonar a tal o a cual persona. Y tú dices, pero yo, ¿por qué? Si yo no lo ofendí, yo soy el ofendido, ¿no? Pero fíjate cómo Dios, precisamente al hacer nuevo todas las cosas, nos permite entender que si yo perdono aún al que yo ofendí o al que me ofendió, yo estoy sanando en mi espíritu. Yo estoy recibiendo esa justicia de Dios para sanar mi espíritu. Y ya no es, pues yo ¿por qué tengo que perdonar si el que me ofendió fue él o fue ella? ¿No? Entonces Sí. ahí es todo diferente totalmente. Sí, 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 por eso es importantísimo comenzar esta mañana retomando el concepto divino de la palabra justicia, porque si no nos vamos de largo con lo que traemos nosotros en la cabecita, y es necesario entender que lo que Dios nos está ofreciendo rebasa todo aquello que nosotros pudimos alguna vez concebir con respecto a esta palabra. Entonces, entendiendo esta oferta, nosotros podemos darle una respuesta. Y a lo largo de esta semana yo he traído en mi corazón una pregunta y yo quiero hacerla extensiva para todos ustedes, porque esa pregunta a mí me ha traído a reflexionar en dónde estoy en mi caminar con respecto a la justicia de Dios. Y esa pregunta dice así, ¿he recibido la justicia de Dios que lo hace todo nuevo en mí o me he conformado? ¿Sí? Y Dios me ha estado haciendo pensar en esto y yo hago extensiva esta pregunta a todos ustedes porque de aquí partimos a los testimonios y a las vivencias que tenemos. Inicio yo diciéndote que he dado pasos en mi caminar en justicia, pero Dios me ha estado haciendo claro aquellas áreas en las que me he conformado y he dicho, aquí ya no respondo mal, ya no estoy enojada como estaba, ya no estoy sintiendo ese coraje interno y me he conformado allí. Y hoy estoy escuchando al Espíritu Santo en mi vida diciendo, vamos, porque se trata de sendas de justicia que tú vas a andar por amor de mi nombre. Entonces, pues aquí está esta pregunta que podemos comentar al respecto. Y Samuel, con toda libertad puedes abrir tu micrófono y compartir también sobre esto. Nishme, ¿alguien aquí quiere comentar sobre esta pregunta? Emilio, adelante, ¿sí? Sí, bueno, de esta pregunta a veces nos conformamos con como con la salvación, ¿no? O lo que tenemos entendido por la salvación, de bueno, ya me hizo justicia porque ya soy salvo y pues ya, y damos por hecho de, ah, sí, Dios hace nuevas todas las cosas, soy una nueva criatura y ya, ¿no? Cuando en realidad hay muchas áreas en nuestra vida donde Dios quiere ir haciendo nuevas las cosas. Como dices, a veces, ah, bueno, ya perdoné a tal persona, ¿no? Ya hizo justicia en esa área, pero a veces pasa que
cosas traen del pasado y te recuerdan, y Dios tiene que seguir haciendo justicia en esa parte, ¿no? Y renovar, hacer nuevas cada área, cada decisión, cada reacción, cada actitud, cada recuerdo, ¿no? O sea, tiene que ir sanando y lo que decías es importante traer a la mesa lo que es en realidad justicia y yo lo entiendo como em, quitando la naturaleza humana en todas las áreas y poniendo la naturaleza divina en todas las áreas. No nada más en lo que respecta a la salvación, por así decirlo, sino en todas las áreas de mi vida. Sí, como tú señalas, esa desconexión del viejo hombre es clara y si volvemos a la filmina anterior, a la filmina central, ahí podemos mirar cómo se trata de que para que yo pueda vivir justicia, ese primer fundamento de la justicia tiene que establecerse y dice que si alguno está en Cristo, entonces Dios me mete en ese contexto y yo recibo el pago, porque es que ha habido un pago absoluto por mi libertad de esa naturaleza humana. Entonces, si no hay muerte, si no me veo bautizado en Cristo y no soy llevado a juicio para verme en Jesús, también andando en vida nueva, entonces esta justicia pues no va a aplicarse a nosotros, ¿no? Y tenemos un par de manos levantadas. Y yo Sí. solamente quiero hablar a las personas que se encuentran en situaciones en las que dicen, mira, yo he tratado de perdonar por mucho tiempo, creo que ya lo hice, creo que ya lo logré, creo que ya Dios me llevó a un punto en el que no estoy muriéndome internamente, ya me siento tranquila, pero se han conformado con llegar a cierto punto y pensar que Dios, trayendo calma, ha completado el proceso. Y en realidad es solamente el inicio. A quienes se han visto en situaciones en las que se han visto como agresores, diciendo yo no soy la víctima, pero soy el agresor y lo que yo cometí no tiene perdón. No hay manera de resarcir ese daño. Dios hoy nos está hablando y nos está diciendo, yo puedo hacer justicia en ti si tú me lo permites. Vamos entonces con Samuel primero. Pues de verdad es que esto que están tocando es demasiado profundo, ¿no? Porque yo siento que a mí Dios me ha llevado como a un doctorado de justicia en Él, de entender lo que es justicia en Él. Pero algo que decía Nisme es muy importante y es que de verdad tú no sabes que has recibido justicia a pesar de que ya estés viviendo en la salvación, a pesar de que ya estés caminando en los caminos de Dios. No entiende uno que está uno recibiendo justicia y de verdad es tan saludable cuando Dios usa a alguien para explicarnos qué es lo que estamos recibiendo y para entenderlo. Porque, ok, yo ya recibí justicia, yo tengo muchísimos escenarios en la vida de los cuales podría hablar cuando recibí justicia, ¿no? Desde un niño que nace en una familia totalmente disfuncional, pero cristiana, y que anda por la vida por ahí, en la calle pidiéndole un taco a las personas, a los vecinos, con la ropa rota, con los zapatos rotos, desajado, todo, y intentando vivir una vida cristiana, pero en injusticia, ¿no? Totalmente, hasta un adolescente resentido, hasta un joven que caminó por caminos de maldad, y todo eso en medio del conocer cristiano, otra vez vuelvo al punto, pero sin entender que ya te había hecho justicia y sin poder degustar esa justicia. Y luego arribas al pastorado, a la administración, y todavía tu corazón, cargas ese corazón resentido, ese corazón lastimado, ese corazón que no es tan diferente. A mí me espantó cuando Dios me mostró que mi corazón no era tan diferente que el del marihuano de la esquina. Porque vivíamos lo mismo, nada más que yo con un traje de cristiano y él con un traje de lo que sea, pero vivíamos lo mismo, un resentimiento. Y lo peor de todo fue cuando me enteré que en mi concepto y en mi corazón, el primer culpable de esa injusticia que yo vivía era el Dios al que yo servía. Wow, no, o sea, olvídate, te quedas así como que, ¿cómo puede ser? Y si no hay alguien que Dios guíe para explicarte eso, no, pues tú te resientes contra Dios y te vas a la cantina. Yo creo que las cantinas están llenas de gente resentida con Dios, de verdad. Y sabes algo, y es porque no han entendido que han recibido justicia. Ahora que Dios me ha explicado eso y yo vivo cada escenario de mi vida entendiendo
que he recibido justicia y cada vez que lo acepto en la vida, aunque sea en una situación difícil, Dios me honra y Dios honra el trabajo de Él en mí. En realidad siento mi vida como algo que glorifica al Señor, hablando de mi vida, de mi matrimonio, de mis hijos, de todo, siento que es algo que glorifica al Señor, pero no porque yo lo haya construido, sino porque Él ha justificado, ha traído justicia a mi vida y eso bendice no solo a mi familia, sino a muchas personas que me conocen y eso me llena de tanto gozo porque ahora sé que ya no soy una persona resentida, ni dolida, ni de la cual sufrió violencia o la vivió, sí, pero entendí que eh, he sido justificado y he recibido justicia y eso me sana para no estar lastimando a los demás, para no estar cobrándoles a los demás lo que yo traigo en mi corazón. Y eso es una bendición bien grande. Bueno, es lo que Gracias, quería Samuel. compartir. La justicia Sí. de Dios nos saca de ser víctimas o de estar en calidad de culpables, ¿verdad? Agresores. Y nos hace hijos y nos da su genética y su naturaleza para poder comunicar esa justicia a otros. Qué importante. Gracias por compartirnos. Y pues ahora sí podemos ir con Ezequiel. Adelante. Hola, buenos días a todos. Como siempre, abrazos, bendiciones. La pregunta que nos ha hecho Magnolia, que si nos hemos conformado, cuando la estaba escuchando y leyendo, obviamente en mi persona sí me he conformado. Y no solamente me he conformado, sino me he autoengañado, tal vez podría decirlo así. Pero al mismo tiempo, y esto ahorita que leí la pregunta, vino la comprobación de Abba, obviamente del amor que él es. ¿Por qué digo que obviamente me he conformado? A lo mejor ha sido inconscientemente, pero Abba se encarga en alguna situación específica en revelarme por qué no he recibido justicia en esto o en aquello. Y también por qué dije autoengañarme, vayamos a hablar del perdón, ¿no? Que situaciones que uno ha vivido con las personas que nos rodean, este, uno cree, o bueno, yo creía que ya estaba sanado totalmente, otorgando o recibiendo, mejor dicho, el perdón de Dios, pero también en su amor se encarga tarde o temprano de revelarnos que aún no es cierto, que no he recibido el perdón totalmente y no he sido justificado y por ende santificado en ciertas áreas. Entonces, esa es la respuesta, mi respuesta para la pregunta que hizo Magnolia. Y hablando de también algo que comentó Magnolia, que dice que pues la mayoría de las personas o religiones tienen la palabra justicia en una cajita ahí muy, muy pequeñita. Yo lo he comprobado cuando he platicado, cuando Dios me ha permitido compartir con algunas personas, que Dios me pone a decirles, permítete recibir la justicia de Dios. Y eso es como, yo he visto caras así como que les das un batazo en la cabeza y se quedan completamente fuera de onda, ¿no? Porque precisamente por la creencia que tiene la humanidad de la justicia. Entonces, cuando yo les digo, o Dios me permite decirles, permítate recibir la justicia de Dios, me imagino que lo primero que se imaginan es que, ¡pum!, que sean consumidos en fuego y adiós, ¿no? Pero luego ya cuando nos profundizamos y reciben lo que es la verdadera justicia de Dios, acompañada del perdón y de la obra perfecta y eterna de Jesús, pues es totalmente diferente. Bueno, eso es lo que quiero compartirles y bendiciones a todos. Wow, Ezequiel, gracias por abrir tu corazón con esa transparencia y dar respuesta a esta pregunta que Dios en mi corazón ha estado ahí procesando esta semana. Y como tú señalas, el peor engaño que puede haber, el peor de todos, es el autoengaño, porque ese es el que yo pienso que las cosas ya están bien cuando en realidad están mal. El corazón
Dice así la escritura, es engañoso, ¿quién lo podrá conocer? Está hablando de este asunto en el que yo pienso que las cosas han llegado a un punto en el que ya estoy satisfecho con lo logrado y Dios todavía no ha completado su obra. Entonces la invitación hoy para todos los que estamos conectándonos es a iniciar ese caminar en justicia y donde quiera que nosotros estemos posicionados, ubicados en el proceso, decir no me voy a conformar y no voy a quedarme en el sitio donde estoy, quiero el paquete completo. Entonces vamos con Marco Escoto. A mí me ha hecho Dios justicia de maneras maravillosas. Ha sido asombroso todo lo que Dios ha hecho en mi vida a lo largo de los 76 años de vida que tengo ya, ¿no? Este, bueno, para las personas que, aunque ya he dicho muchas veces mi testimonio, para las personas que no lo han escuchado, voy a hacer un breve resumen, ¿no? Este, yo nací en una familia disfuncional. Mi papá era un enfermo mental, era un sociópata, y y pues él era alcohólico. Entonces, en mis primeros 6 años de vida cambiamos de casa 25 veces. Y, y a los 6 años metieron a mi papá a la cárcel y estuvo 2 años ahí. Y ya cuando salió era evidentemente alcohólico, ¿no? Mi mamá decidió separarse de mi papá cuando yo tenía 13 años, 10 años, y a los 13 años se volvió a casar con mi padrastro. Y, y bueno, a mi papá lo mataron en la calle cuando yo tenía 18 años y me tocó ir a identificarlo a la delegación. Y eso ocasionó en mí mucha amargura. Toda mi vida joven estuve viviendo en la amargura, ¿no? Y, y ahora ya con, con el tiempo que llevo en Cristo, desde el 93, veo cómo Dios ha ido transformando toda esa historia y, y le ha dado un sentido muy interesante. Resulta que, pues, les he platicado hace 11 años que no tengo trabajo, entonces para estar ocupado me salgo a caminar. Todos los días salgo a caminar entre 5 y 7 kilómetros y me he sentido muy bien físicamente, ¿no? Y en esas caminatas, Dios me pone a platicar con gente, con mucha gente, ¿no? Y en ese proceso he ido conociendo, a lo largo de tantos años, a familias completas, ¿no? Porque empiezo platicando con un miembro de la familia y después a través de él empiezo a platicar con otro y de repente estoy conociendo ya toda la familia, ¿no? Y los conozco por su nombre y platico con todos, veo la situación de cada quien y pues Dios les habla por medio de mí, ¿no? Les habla a cada uno según su necesidad, ¿no? Y hay una familia que me impresiona mucho, yo conozco a 5 miembros de la familia. Ellos tienen unos puestitos que ponen afuera de un hospital para vender agua y dulces y cosas así, ¿no? Y a la primera persona que conocí fue a la mamá, este, y pues platiqué con ella y resulta que es cristiana y hemos compartido y cosas y me ha platicado lo de su vida y y entonces hay un montón de coincidencias, ¿no? Me platicó que su marido era alcohólico y yo le dije, ah, mi papá era alcohólico también y así toda la historia de cada uno de ellos se ha ido complementando con mi historia, ¿no? Y se han ido fusionando las historias y Dios ha ido sanando esa familia de maneras maravillosas, ¿no? Conozco a dos de los hijos, a otra muchacha que está casada con otro hijo, y y recientemente conocí al papá, ¿sí? Es una familia, bueno, joven, joven para mí, ¿no? Porque son como de 45 años más o menos, ¿no? Entonces, y ahora que conocí al papá, pues he tenido oportunidad de hablarle desde el punto de vista de papá, ¿no? Y la historia, y le platico, ah, mi papá también fue alcohólico, Entonces, Dios está haciendo como unas, enlaces muy interesantes y toda la familia está recibiendo de parte de Jesús una sanidad impresionante, ¿no? Y a mí me emociona mucho lo que Dios hace, ¿no? Y me doy cuenta cómo mi amargura, mi tristeza, Dios la ha convertido en otra cosa diferente que ahora puede sanar otras vidas, ¿no? Y Él es el que lo hace, ¿no? Yo no hago nada, yo nomás lo dejo que Él actúe. Y bueno, les quería comentar esto, gracias. Ay, maravilloso, Marco. Es asombroso que en ese caminar en justicia que tú estás
haciendo y participando, veas a Dios impartir esa justicia a otros como resultado. No es Sí. que tú estás en la misión humana de hacerlo, sino que sencillamente fluye, fluye parte de Dios a todas esas personas y hace que tu caminata diaria se vuelva un tiempo de comunión y un tiempo de bendición para muchos. Sí, déjame comentar una cosa más. Hace varios años Abba me puso en el corazón a traer un chat, una lista de difusión de WhatsApp. Entonces, a esas personas que van recibiendo a Jesús, les he ido invitando a recibir un capítulo de la Biblia todos los días en la madrugada. Y entonces, pues resulta que ya ahorita ya son 225 personas que reciben el capítulo de la Biblia. Ya ha sido muy interesante, pues veo las reacciones de ellos, porque Dios me dijo, quiero que hagas este chat, pero no quiero que tú digas nada. Yo quiero hablarle a cada persona directamente. Entonces, bueno, yo me he pegado a eso, ¿no? Entonces veo cómo Dios a través de los capítulos de la Biblia va tocando corazón y va haciendo cosas maravillosas en la vida de la gente, ¿no? Gracias. Bueno, yo también quiero comentar. eh, a mí me resuena mucho el tema que ahorita se estaba comentando mucho en varios testimonios que escuché, el de la víctima, ¿no? Y es algo que, Dios mío, mi padre me ha hecho verlo y trabajado, bueno, dejarle que lo trabaje él, ¿no? Porque no solamente de victimizarse en situaciones, ¿no? De ser yo la víctima y la otra persona el agresor, sino el victimizar los sentimientos que no son provenientes de él. ¿A qué voy? Que cuando pasa una situación y, y yo como hijo me victimizo, entonces, ¿qué estoy recibiendo? Entonces, ¿qué estoy permitiendo ser? El mediador de justicia que quiere ser Dios para recibir justicia primero yo y por ende transmitir esa justicia o conformarme, ¿no? Esta es la pregunta también que estábamos viendo. ¿Qué es conformarme? Lo que mi padre me muestra es limitarme yo mismo a un sentir que no es de él y dejar que ese sentir se explaye, ¿no? Porque estas semanas mi padre también con esta pregunta creo que se engloba todo lo que me hizo vivir mi padre esta semana, de victimizar y justificar sentires, emociones que no son de él. ¿Pero por qué? Por las situaciones, es que él me hizo esto, es que así me habló, es que, es que muchas cosas, pero ¿qué es mi padre? Entonces, la justicia que ya impartió en mí, ¿la estoy dejando que se vivifique? ¿Estoy permitiendo que mi padre se vacíe plenamente en mí? ¿O estoy aún justificando y conformándome a sentires y emociones que no son de él? Eso es lo que no quiere mi padre y lo que me hizo ver con esto que estuvimos hablando es un ejemplo, ¿no? La vida de nuestro hermano Jesús, todo lo que vivió, cuándo justificó sentires, cuándo permitió que esos sentires estuvieran ahí, o cuándo se hizo víctima. Nunca. Lo que permitió más bien es permitir esa justicia que estaba en él ser por medio de esa justicia que mi padre se las diera a los demás. Y eso es lo que hizo nuestro hermano, y ese es el ejemplo que más me queda de lo que me está poniendo hoy Dios, a no justificar, a no conformarme, sino a abrirme a lo que mi Padre tiene para que esa justicia, aparte de que me la haga en todo, que la dé a los demás. Y pues es lo que quería comentar. Gracias. Muchas gracias, Emilio. En efecto, solo el Espíritu Santo puede traer convicción a nuestro corazón de nuestra verdadera identidad y hacernos ver que lo que hemos nosotros etiquetado como víctimas o como agresores, en el caso contrario, son cosas que no nos corresponden cuando ha sido dado el pago absoluto por nuestra libertad. Vamos para allá en Puebla, veo el micrófono abierto. Sí, Magno, gracias. Pues brevemente que queremos dar un testimonio, en este caso va a ser un testimonio eh, en hermandad, aquí con mi exalumno y hermano en Cristo, Jesús Espinosa. Brevemente,
Dios nos dio un canto en el momento que un amigo, compañero de nosotros, algunos de ustedes lo conocen, Samuel Piña, estaba viviendo un proceso de cáncer en su cerebro y pues obvio no, los familiares bien cercanos estaban orando por él pues para que se levantara de la cama, pues es el deseo que muchas veces en nuestro corto entender nosotros tenemos, ¿no? Pero algo que se promulgó el día que estábamos despidiéndolo de esta tierra es que al final Dios sí lo sanó, no lo sanó como nosotros o la gran mayoría estábamos expectantes, pero sí liberó su alma, su espíritu, su cuerpo, sí le hizo justicia, sí le dio vida. Y comenzamos a hacer esta canción en medio de todo eso. Y un día Dios me puso en el corazón invitarte aquí y me sorprendió que Jesús, a pesar de que es muy chico de edad, más o menos creo que por la edad de Emilio y Javier que anda por ahí creo y Daniel, me sorprendió ver lo que estaba llenando sus hojas, ¿no? De todo lo que estaban escuchando en los testimonios y de toda la conversación con Chris y dije, órale, pues Dios sí le habló, ¿no? Y pues cuando llegamos a la casa a comer y continuamos haciendo el canto, recibiendo el canto, pues una de las cosas que recibimos fue que, oye, pues Dios le quiere dar vida no solo a Samuel, nuestro hermano del que les hablaba, sino a todos nosotros, ¿no? Y bueno, de eso se trata este tema que es más que una presentación, es un testimonio de vida, es un testimonio del corazón y pues esperemos que la reciban en su espíritu y pues ahí va. ¿Quieres agregar algo? Híjole, no, porque no sé, todavía me sigue dando mucho sentimiento. Creo que es algo muy reciente todavía, lo del Buen Piña, y creo que su vida de muchas personas y nos bendijo a nosotros porque por todo lo que estuvo viviendo nos inspiró nos inspiró y nos impulsó, ¿no? A escribir esta canción y a escuchar a Dios. Y ahora pues esperemos que esta canción que salió de esa situación que podría parecer triste, pero pues él ahorita ya no está sufriendo. Y creo que ahora su vida también puede ser una bendición para otras. Así es. Entonces, que siga. Bueno, pues... Va, todos. Desde el primer aliento, tú me hiciste para ti y te miré sonreír. Me adoptas como un hijo y tú me enseñas a vivir y me guías hacia ti. Eres fuente de vida, el que sana mis heridas y que me hace vivir. Vida, tu aliento a este cuerpo dio la vida, tu espíritu a mi alma me da vida. Levantaste de la muerte y ahora vivo para ti. Vida, temprano en la mañana me das vida. En la tempestad tú me das vida. Tú me arrancaste de la muerte y ahora vivo para ti. Eres mi hogar eterno, donde quiero habitar y a tu lado descansar. Eres fuente de vida, el creador de mi alegría y de todo mi existir.
Vida, tu aliento a este cuerpo dio la vida. Espíritu a mi alma me da vida. Me levantaste de la muerte y ahora vivo para ti. Vida, temprano en la mañana me das vida. En la tempestad tú me das vida. Tú me arrancaste de la muerte y ahora vivo para ti. Eres mi pan de vida, el que sana mis heridas y me hace sonreír. Vida, tu aliento a ese cuerpo dio la vida. Tu espíritu a mi alma le da vida. Me levantaste de la muerte y ahora vivo para ti. Vida, temprano en la mañana me das vida. En la tempestad tú me das vida. Tú me arrancaste de la muerte y ahora vivo para ti, mi Jesús. Recibamos vida. Uf, wow. Ahorita que estaban cantando esto, creo que muchos hemos estado en etapas de nuestra vida donde nos sentimos en muerte y Dios me decía, sí, efectivamente moriste al pasado, naciste a lo nuevo, a la nueva vida. Qué hermoso lo que les dio, porque efectivamente Dios hace nuevas todas las cosas y de muerte a vida, porque hemos vivido o experimentado, yo creo que muchos o casi todos de los que estamos aquí, esos momentos donde nos sentimos así, pero Dios sí nos hace morir con Él, pero resucitar también con Él a una nueva vida y wow, qué bonito. Muchísimas gracias por compartirlo y aprovecho para poner el segmento de Un Minuto de Verdad que preparamos cada semana y justamente habla de esto, cómo lo veremos, ¿no? Cómo esos pétalos, esas cosas muertas, esas etiquetas, Dios las hace morir para renacer las cosas de manera perfecta y maravillosa. Entonces lo voy a compartir y continuamos posteriormente con los testimonios. Vi muchas veces la ambulancia recoger a mi mamá. Esas escenas me marcaron. Años después, fui diagnosticada con estrés postraumático y ansiedad. Cuando mi esposo entró al hospital, esas antiguas memorias se detonaron y vi las etiquetas humanas que había aceptado cargar. Pero en medio de todo, Dios me invitó a recibir su justicia. Entonces, el justo tiene que poder hacer justicia, tiene que poder resarcir, que quiere decir quitar de manera absoluta el daño causado por la injusticia. ¿Cómo reviertes eso? No hay capacidad humana, pero aquí es donde viene el justo, ¿sí? El justo, el que sí puede arreglar cada situación y hacerla correcta, hacerla nueva, hacerla perfecta y más que todo, fíjense, la verdadera justicia, cuando se aplica, no arregla algo que se puede volver a descomponer, sino que hace las cosas perfectas. Si tú no comprendes qué tiene Dios contigo, qué quiere Dios hacer en ti, de qué se trata tu relación con Él,
entonces vas a caminar no permitiéndole a Dios, por ignorancia, por no entenderlo, que Él cumpla su justicia en ti. Estando en la cafetería del hospital, escuché a Dios decirme, como esa flor marchita que está a punto de caer, así caerán los engaños de las etiquetas humanas. Yo te engendré y te hice volver a nacer. Entonces decidí ponerme las etiquetas que en realidad me pertenecen. Mi Padre está cumpliendo su justicia, haciendo en mí todo nuevo. ¿Y tú, qué responderás a su invitación? Qué hermoso, ¿verdad? Lo que Dios nos está hablando y nos está permitiendo entender y procesar esta mañana aquí juntos. Vamos con Ezequiel, que tiene su mano levantada. Adelante, Ezequiel. Pues hola otra vez. Este canto que Dios puso en estos dos hermosos hermanos, antes de que lo comenzaran con unas palabras que dijo Iván, ya había recibido yo la verdad de lo que cantaron, porque Iván dijo de este hermano Samuel que partió, que Dios lo sanó, ¿verdad? Pero no como humanamente quisieran, no quisieran. Lo sanó quitándole ese cáncer y continuando con su vida eterna. Y cuando Iván dijo eso, comprendí un poquito más lo que es la vida eterna, ¿verdad? Porque hay veces que se me hace algo así como que no encuentro, no encuentro explicación, no explicación, sino no me imagino, ¿verdad? Todo eso. Pero al decir esto, Iván, que era una persona con una enfermedad como tantas que humanamente lo ven, que ya se acabó todo, pero él continúa con su vida eterna y ahí me mostró realmente lo que somos. Somos hijos de Dios con vida eterna y pues todo lo demás sale sobrando ya. Gracias a Dios por la vida de esos dos hermanos y gracias a Dios por la vida de todos ustedes y del hermano Samuel que está en vida eterna. Gracias. Qué padrísimo, mi querido Ezequiel, que Dios te haya hablado todas sus palabras, así como nos las transmites. Y sí, parte de eso fue lo que Dios nos dio en este canto, ¿no? Que la vida de Dios lo podemos equiparar a la justicia de Dios, que es la línea que estamos llevando ahorita. Y es bien interesante que entonces Dios nos quiere hacer justicia, incluso en nuestro cuerpo. Nos quiere hacer justicia cada mañana, nos quiere hacer justicia en la economía, nos quiere hacer justicia en la alimentación, en todo, ¿no? Porque la justicia de Dios es vida. Yo te voy a pedir, Nishme, que pongas la laminilla, por favor. Y hablando acerca de este caminar, dice allí como título, Inicio mi caminar en justicia. Bueno, antes de procesar y antes de entender lo que Dios, lo que nuestro Padre quería hacer en nuestra vida, él lo planeó y lo hizo desde antes de la fundación del mundo. Él ya tenía claro cómo hacernos justicia, pero nosotros caminábamos en muerte. Y ese caminar en muerte es precisamente ir aceptando cada una de las situaciones que se nos van presentando. Y como no sabemos resolverlas, pues ahí lo vivíamos y estábamos acostumbrados a caminar ahí. O sea, nos conformábamos a lo que estaba sucediendo en nuestra vida, pero no nos dábamos cuenta que ese caminar era en muerte, porque en lugar de estar sanando interiormente y estar permitiéndole a Dios participar sanando a otras personas, nosotros estábamos muertos y por lo tanto despedíamos muerte, ¿no? Pero ahora Dios, haciendo y permitiéndonos entender, renovando nuestro entendimiento y nuestro espíritu, nos permite ver cómo podemos caminar en esa justicia. Y caminar en esa justicia es precisamente ir soltando, ir dejando atrás, ir permitiéndole a Él ya no recibir lo que antes recibíamos, sino que ahora
lo que estamos recibiendo es pura verdad, puro amor y pura justicia de nuestro Padre. Y es hermoso escuchar a cada uno de ustedes platicar sus vivencias, y esas vivencias nos dan cuenta de cómo Dios quiere manifestarse vez tras vez y en cada momento a nuestras vidas. Así mismo es, Nacho. Y tenemos unos minutos todavía para seguir escuchando testimonios. Por favor, con toda libertad. Acuérdense que este tiempo es para ustedes y queremos que ustedes puedan también participar, pero quisiera darle oportunidad a Samuel de que nos siga platicando de estas vivencias con respecto a su caminar en justicia que Dios le ha permitido tener. El trabajo que Dios está haciendo en mí al darme justicia, al hacerme entender su justicia, es que ahora provoca que precisamente como decía Marco Escoto, que las personas con las que nosotros nos rozamos o caminamos o a las que Dios nos pone en realidad, eh, pues compartirles esta parte, ¿no? Tengo la bendición de pertenecer a un grupo de exalumnos del seminario. Todos ellos son pastores, mujeres y hombres, y, y hace unos días precisamente el Espíritu de Dios me llevó a poner algo en el chat que tenemos, que desencadenó una conversación en la que la mayoría participó y de verdad, pero precisamente el punto era que Dios nos llamaba a vivir justicia en Él, a ser receptores de esa justicia, pero no, quizás a veces, como decía alguien hace rato, cuando le hablas de justicia a las personas, o ellos piensan, y sobre todo a las personas cristianas, ellas piensan que estás hablando de castigo, ¿no? De paga lo que debes. Entonces, pero Dios nos mueve a usar a veces otros términos que desembocan en lo mismo, ¿no? Que hacen que ellos vean que son poseedores de un regalo tan grande, que lo que quiere es construir sus vidas, limpiarlas, hacerlos vasos de bendición y sobre todo para capacitarlos a dar a los demás lo que han recibido, la gracia que han recibido, ¿no? Estábamos hablando de gracia, ¿no? Quizás así es como lo manejamos en el grupo, vivir acerca de la gracia, pero pues es que va junto el asunto, ¿no? Va pegado, ¿no? Entonces, vivir en la gracia, comprender que has sido llevado de muerte a vida y que ahora ya no eres instrumento de muerte, sino de vida para los demás, para todo aquel que se tope contigo, ¿no? Entonces, pues en eso estamos ahí en el grupo de los indestructibles, se llama, pastores, ¿no? En fin, ok, es lo que quería compartir. Gracias, Samuel. Es maravilloso saber que Dios no está esperando que el proceso del cumplimiento de la promesa de justicia sea total. Es decir, que yo esté esperando, bueno, es que a mí me falta mucho, Magno, tú no sabes, todavía me falta. Cuando yo termine este proceso, entonces voy a ser dador de justicia. No funciona de esta manera, y si podemos proyectar la filmina de nuevo, la filmina central, podemos ver ahí un elemento importantísimo que nos liga a lo que dice Romanos 5:1: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y si puedes ver el inciso 1b, dice: Dios en mí me da fe para caminar al cumplimiento de su justicia. En donde quiera que tú te encuentres, en cualquiera de los pasos que has dado en tu caminar en justicia, allí Dios quiere contigo dar esa justicia, impartir a esta justicia a otros, de tal forma que yo no me veo como la persona lastimada, herida, resultado de las decisiones de otros que está pagando los platos rotos. Yo me veo a la luz de la justicia divina. Yo soy alguien a quien Dios le está haciendo justicia, y por fe lo señalo. No por mis méritos, no por mis logros, no por las cosas que yo veo tangiblemente, sino por fe. Puedo caminar al cumplimiento de su justicia y ser lo que dice la Escritura: árbol de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Vemos una manita levantada, Samuel, adelante, puedes abrir tu micrófono. No sé si lo alcancen a ver, digo, yo creo que papá se los revela también, pero precisamente el punto donde la sociedad está quebrada es precisamente en el punto de la justicia, ¿no?
Y nosotros a veces queremos que los gobiernos de este mundo hagan algo, pero a lo que Dios nos ha llevado a entender en este grupo de pastores es que precisamente los que se dicen ministros de Dios, o los que nos decimos ministros de Dios, que todos en realidad, y hemos aprendido que todos somos ministros de Dios, pero ellos no lo ven todavía así. Pero los que nos autonombramos ministros de Dios, debemos empezar a vivir la justicia, porque somos los que transmitimos a los demás, a toda la sociedad que nos rodea. Si nosotros vivimos la justicia de Dios, caminamos en ella, inspiramos a los demás a que ellos también vivan justicia, anhelen la justicia y deseen la justicia. Entonces, de verdad este punto es bien importante, porque si nosotros de verdad queremos que nuestra nación cambie, somos nosotros los que debemos degustar la justicia, precisamente para motivo y bendición de los demás y que ellos también la vivan. Así es, no más eso. Gracias, Samuel. En efecto, hemos sido llamados a ser luz, luz del mundo, sal de la tierra, sal de esta tierra. Entonces, pues tenemos unos minutitos más, por favor, con toda libertad. Están siendo invitados a participar en estos últimos minutos. Ambrosio, por favor, abre tu micrófono, y Nacho, ahí en Puebla, enseguida. Hola, mis hermanos, muy buenas tardes. Bueno, pues revisando todo lo que papá nos ha estado enseñando y acerca de lo que dice su palabra ahí, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, pues efectivamente somos nuevas criaturas y de ahí en adelante como nueva creación, pues no sabemos vivirla, porque no la conocemos y entonces pues es ahí donde nuestro Padre interviene para darnos enseñanza, darnos revelación acerca de cómo debemos de ser, ¿no? Y tocando este tema de justicia, pues, por ejemplo, antes en alguna ocasión, pues yo era agredido por mi vecino y yo también lo agredí porque pues no me dejaba entrar aquí a mi garage, me estorbaba con varias cosas que ahí tiene. Y bueno, pues era una actitud de la carne, ¿no? A que era cristiano y él es mormón y ninguno de los dos pues, cedíamos, ¿no? Pero entonces aprendo, así que ser amado por mi padre, recibo justicia y bueno, pues ya mi corazón hacia ese vecino ya es diferente, ¿verdad? Ya es una actitud de mi parte de amor, ¿no? Ya no hay ninguna agresión, ni física, ni verbal, ni mental, ni nada. Y en esa parte, pues Dios, Él me sana, ¿no? Y me lleva adelante en este camino de justicia. Esto es algo que pasó hace como 2 años, algo así, ¿no? Y ya en aquel tiempo ya comenzaba yo a conocer así de papá y Dios trabaja en mi corazón y ya me hace pensar de otra forma, ser de otra manera. Pero entonces, ok, ya me hizo justicia papá, pero ahora, ¿cómo recibe justicia el que me agredió? ¿No? ¿Cómo recibe el justicia de parte de mí? Bueno, entonces, allí es un trabajo que papá tiene que hacer en mi corazón. Y pues ahora ya la llevo muy bien con él, nos saludamos, ¿cómo está? Y nos saludamos de mano, y así, ¿no? Entonces ya la actitud y el comportamiento de mía, también la de él, ya es otra totalmente diferente, ¿no? Entonces ahí estamos viendo cómo pues, papá está haciendo toda esa obra de justificarnos y de justificar también en este caso a que me agrede, ¿no? Pues ahí la llevamos con este vecino, pues ya lo miro ahora sí que en amor, lo miro eh, paciencia, porque todavía sigue obstruyendo mi entrada del coche. A mí, pues ya no me molesta. Pues ahí está, ¿no? Lo que hace papá en el corazón de cada uno de nosotros. Y a la vez, pues él también recibe de mi parte ese amor de Dios, ¿no? Y pues en alguna ocasión Dios nos dará que ponernos para platicar con Él, ¿verdad? Y Él pueda cambiar y pueda también pues, ser parte de la familia divina, ¿no? Entonces que también por ahí vaya trabajando Dios para que pues, mi vecino también sea una persona que ame a Dios, ¿no? Que ame a papá. Pues este era el testimonio, hermanos, y bueno, pues sí hace falta trabajar más en esta nueva naturaleza
en esta nueva vida divina para que pues, lleguemos a ser a esa estatura perfecta del Señor Jesús, ¿no? Porque recordamos a cuántas personas el Señor Jesús les hizo justicia, ¿no? Por ejemplo, al que no veía, ¿verdad? Al que no podía caminar, al que le hace justicia al soldado porque estaba enfermo su hija, y pues ahora sí que mostrando Dios con pruebas toda la justicia que traía para con los demás. Y bueno, pues así más o menos tenemos que ser nosotros como hijos amados. Bueno, hermano, Dios los bendiga, mis hermanos. Muchísimas gracias, Ambrosio. Adelante, Nacho. Gracias, querido Ambrosio. Gracias, Magno. Pues nada más, si me lo permites, en este tiempo va a cerrar Susi. Vamos a permitirle ya la palabra. Qué gozo conectarnos y saber que Dios está preparando todos los corazones para recibir lo que Él tiene. Qué importante las etiquetas, la identidad. Hoy en la mañana estábamos hablando de la identidad de polvo, la identidad de Cristo, la identidad en Él, ¿no? Y lo que Él es para cada uno de nosotros cuando podemos recibirlos y ser hijos y hijas y vivir así, ¿no? Vivir la plenitud de tener a Él como el centro y que Él nos guíe en todo, ¿no? Porque hay veces nos ponemos la etiqueta o lo que dicen, identidad de lo que no es Él, ¿no? Entonces tenemos muchas cosas que tenemos que lidiar porque no podemos ponernos allí donde Él nos ha dado para poder recibir, ¿no? Y poder tener la identidad de Él como hija. Entonces, les animo a todos y qué bonito ver los testimonios, el canto como le dicen, o la canción, estaba increíble. Y como que se dejaron ir, con la voz. Y estaba muy hermosa. Y todos los que dieron testimonio, Juan y Vero, qué hermoso verlos conectados, porque ah, fue un gozo para nosotros verlos como personas, artistas de Hollywood o lo que sea. Estaban muy guapos y nos encantó poder verlos a ellos y pasar un ratito. Y gracias. Esta semana fue una semana muy, muy pesada, pero Dios da fuerza, increíble. Yo veía a Chris, y Magno, yo sé que tú también, y lo veía después de un día tan pesado venir a una consejería, a otro tema que necesitaban, y yo nomás me admiré no nomás en ti, pero en lo que Dios estaba haciendo, dándote las fuerzas y todo. Y me encanta poder ser parte de eso, ¿no? Y participar en orar por él y pararme a su lado y ser bendecida. Gracias a todos. Gracias, Señor, porque tú estás aquí presente, dando tu palabra a través de muchas gentes, de todos los que han recibido y pueden vivirlo y pueden testificar lo que tú estás haciendo. Qué hermoso, qué alegría para muchos de nosotros que estamos en eso también y estamos hacia eso. Gracias porque tú eres grande y nos amas arriba de todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Amén. Dios es justo porque Él puede hacer justicia. Y Dios es Dios porque es dador de todo, de vida y todo a todos. Cuando Él te adopta, entonces Él se compromete a tomar quien haya sido y transformarlo en su plenitud. Lo cual quiere decir que cada uno de nosotros, si le permitimos a Dios cumplir su promesa, que para Él es un pacto, vamos a empezar a no solo a vivir la realidad del cambio de naturaleza, sino que también vamos a poder empezar a participar en que Dios haga justicia. Si Dios es dador, tú vas a ser dador. Si Dios es justo, tú vas a poder también participar en que Él haga justicia. Y hoy vamos a permitirle a Dios continuar
instalando en nuestros corazones la verdad que corresponde a esta parte de nuestra existencia como sus hijos. Vamos a empezar asegurando que todos podemos caminar juntos lo que hoy Dios quiere traer a nuestros corazones. En primer lugar, si tú estás iniciando tu jornada divina, quizá hoy es la primera vez que te prestas a que Dios hable a tu corazón, y eso es maravilloso. Y lo primero que tienes que saber es que eres amado, que eres amada de Dios, no por tus méritos, no por tu buena conducta, no por suerte, sino porque Él es amor. Y para Dios ser amor tiene que ser demostrado, tiene que ser comprobado en las personas que ama. Entonces, lo primero que necesitas decidir es permitirle a Dios comprobarse a ti como amor. ¿Y cómo haces eso? Abriéndole el corazón y permitiéndole amarte en tu interior. Y entonces lo que Dios requiere es que recibamos a la persona espíritu que puede entrar a nosotros y empezar esa obra de amor aquí adentro, y esa persona es Jesús. Y ahí empieza todo este tema de justicia, y todo lo que vas a estar escuchando hoy va para allá, ¿sí? Para que tú puedas dar pasos en tu corazón que le permitan a Dios comprobarse a ti. Si tú eres una persona que ya viene caminando las verdades que Dios ha ido entregando, pues ten presente y ten claro que ninguno de nosotros podemos caminar donde no se ha sembrado una verdad. Y quiero ahora sí hablar generalmente y hablar de este punto por unos minutos. Dios ya puso por escrito todo lo que Él se compromete a cumplir en nuestras vidas. Eso es lo que las escrituras son. Así como las escrituras de una propiedad describen la propiedad y todo lo que tiene que establecerse para definir no solo la propiedad, sino quiénes son los dueños, etcétera, etcétera. Así, las escrituras que Dios nos ha dejado contienen su compromiso con nosotros. Y en la Biblia hay dos escrituras o dos pactos. El pacto que existió antes que Jesús pudiera venir y cumplir todo lo necesario para hacernos justicia, que es un pacto de misericordia porque no podía hacer justicia, y el nuevo pacto, el pacto que está en vigencia ahora. Y este pacto es el pacto eterno. Este ya no va a cambiar, porque todo está hecho y provisto para que cada uno de nosotros podamos aprender a vivir permitiéndole a Dios cumplir su pacto en nosotros. Y la manera en que se nos entrega ese pacto es por medio de verdades. Cada verdad que Dios trae a tu vida necesita ahora poder operar en ti a través de procesos divinos que van a asegurar que esa verdad no solamente llegue a ti y tú puedas decir, ay, esto yo no lo sabía, y seas movido en tu corazón a creerlo, porque eso es como Dios obra. Él te presenta algo y luego te da con qué creerle. Eso se llama fe. Pero una vez que recibes esa promesa en fe, para que Él la cumpla, eso es fe, que Dios cumpla, entonces viene la fase de que esa verdad cobre vida en tu espíritu. Y estamos hablando de cómo tú vas a poder vivirlo, y una vez que tengamos esto aclarado, vamos a movernos a la verdad sobre la justicia, pero esto se aplica a todas las verdades que Dios va a estar trayendo a tu vida. Él las trae, te las presenta, tú eliges recibírsela para que Él la cumpla en tu vida, eso es fe, y entonces empieza el trabajo de Dios de hacer que esa verdad viva en tu interior, en tu espíritu, pero no solamente que exista allí,
sino que funcione en su poder. Ahora, por favor, date la oportunidad de entender esto. Si tú has escuchado, Dios ha traído verdades a tu vida y tú las has recibido para obedecerlas, para ponerlas por obra en tu capacidad, pues puedo asegurarte que ya te diste cuenta que está muy difícil, porque nada de lo que Dios trae a tu vida es para que tú lo cumplas en tu capacidad. Todo lo que Dios trae a tu vida es para que Él lo cumpla en ti. Te doy un ejemplo. El perdón que sana la conciencia. Eso no es algo que tú o yo podemos ejercer en nuestra capacidad. Es algo que Él tiene que operar en nosotros. Y cuando se lo permitimos, entonces resultas con una conciencia sanada, de amargura, de culpa, de todos los daños que traemos adentro. Entonces, todo lo que Dios trae a nuestra vida es para que funcione en su poder, en su capacidad. Y no cuesta esfuerzo. Si hay esfuerzo, no es Dios haciendo el trabajo. Entonces, esto es algo muy diferente a todas las enseñanzas y doctrinas que dicen que Dios te dejó un manual para que tú lo leas y lo obedezcas. Y si lo obedeces hay recompensa y si lo desobedeces hay castigo. Eso es el viejo pacto. Es correcto, eso existió, pero está obsoleto. Es como si ahorita te dijeran, mira, para que te comuniques con una persona en otro país, pues tienes que mandarle un telegrama, ¿no? O vámonos más atrás, tienes que enviar señales de humo o enviar un mensajero que vaya a pie, en caballo, como sea, para poder llegar al destino y que le entregue el mensaje a otra persona. Eso está obsoleto. Hoy la tecnología te permite, desde tu celular o tu teléfono móvil, enviar un mensaje que casi instantáneamente se manifiesta al receptor. Bueno, qué hermoso ejemplo, ¿no? Aprender a caminar en el nuevo pacto es aprender a permitirle a Dios comprobarse a ti cumpliendo lo que Él te promete y tú viviendo lo que Él te promete en su poder. Quiero leerte esta escritura que pertenece al nuevo pacto y está en 2 de Pedro el capítulo 1 y dice así, versículo 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Ahí está, ¿te das cuenta? Por su divino poder. Ahora mira lo que se está declarando. Todas las cosas que pertenecen a la vida, Dios le llama vida a su existencia, y a la piedad, ese es lo que Dios vive hacia los demás, ya te han sido dadas por su divino poder, porque Dios es capaz. ¿Y cómo lo adquieres? Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. En otras palabras, ¿quieres vivir lo que Dios ha determinado darte? Porque ya te lo dio. Aquí no dice, te lo puede dar, estas son las condiciones. No. Todo te ha sido dado. Eso no quiere decir que tú hayas recibido todo. Puedes no haber recibido nada. Pero de ninguna manera tu proceso cambia el corazón de Dios. Él ya te lo dio todo. Hay un medio para que lo recibas. Y por eso aquí está esta palabra, mediante. Este es el medio, mediante el conocimiento de aquel que te llamó por su gloria y excelencia. Bueno, ¿qué te llama Dios? Pues Dios te invita a que le recibas como padre para que Él te llame hijo, para que Él te llame hija. Ese es el llamamiento de Dios a tu vida. Y si tú ya le aceptaste como padre, entonces Él te llama hijo o te llama hija. Y si no le has aceptado así, entonces nada de lo que vamos a ver se puede aplicar porque tú todavía no eliges empezar a recibir lo que Él te ha dado. Así que tú tienes dos retos. Una, creerle a Dios. Y Él te da con que Él te da la fe. Y dos, recibir lo que Él ya te dio. Si le crees, recibe. ¿Cómo demuestro que le creo? Porque estoy recibiendo. Y Él entonces queda en la obligación
de cumplir sus promesas. Mira lo que dice aquí. Porque eso es el conocimiento de Él. Cuando tú hablas de conocer a Dios, cuando pienses en si le conozco o no le conozco, no te confundas al respecto. No se trata de cuánta Biblia tú sepas. Se trata de qué has vivido con Dios. Él dice que es fiel. ¿Te lo ha comprobado? Él dice que es amor. ¿Tú ya has comprobado su amor? Él dice que es bueno, has comprobado su bondad. Él dice que es benigno, ¿ya te ha hecho el bien? Él dice que es santo, ¿ya te lo ha comprobado? Dice que es verdadero. ¿Te das cuenta? Conocerle es comprobarle. Entonces, fíjate lo que dice. A Dios lo vamos a conocer recibiendo todo lo que nos ha dado, y entonces Él se comprueba cumpliendo. Y luego el versículo 4 dice, por medio de las cuales, estas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad que Dios nos ha dado, dice, Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas tú y yo vengamos a ser participantes de la naturaleza divina. Bueno, ¿cómo se conecta esto a la justicia? Completamente, lo vamos a ver en un momento. Pero camina conmigo, porque no se trata nada más de entregarte información, sino de presentarte la provisión para que tú lo puedas vivir. Entonces, por favor, mírate en el amor de Dios. Ahí empieza todo. Le creo a Dios que me ama, le permito que me lo compruebe, y que te lo compruebe en todas las áreas de tu vida. Y si quieres un consejo de alguien que vive el amor de Dios, empieza por donde menos te lo imaginas. O sea, empieza en lo más vergonzoso de ti, en donde tú piensas que va a haber rechazo de parte de Dios. Allí permítele que te ame, que te lo compruebe. Y conforme empiezas a comprobar que Él es quien Él dice que es, tú puedes empezar a confiarte a Él. Si Dios sabe que todo ser humano aprende a vivir en desconfianza. Los niños a veces empiezan muy confiados y luego en su crecimiento terminan bien ariscos, como decimos, ¿no? Cerrados por lo que han vivido cuando han cometido el error de confiarse a otros y ser traicionados o no ser respetados, no ser valorados, ser rechazados. Todos hemos tenido esas experiencias, pero ahora te toca conocer a Dios mediante el conocimiento de aquel que te llamó por su gloria y excelencia a ser su hijo, a ser su hija. Entonces aquí está la declaración de lo que Dios ya te dio, está el medio para que lo recibas, y luego viene el cumplimiento. ¿Y cómo se cumple? Por medio de preciosas y grandísimas promesas. Y aquí es donde vamos a empezar a conectar la justicia. Entonces vamos a retomar lo que estamos recibiendo de justicia para que se pueda conectar con esto. Mira, para Dios, amarte conlleva hacerte justicia. Amarte conlleva hacerte justicia. Porque Dios sabe lo que la raza humana no. Y es que nadie en la tierra en este momento es culpable de ser humano. Nadie en la tierra en este momento es culpable de ser pecador. Nadie. Eso lo heredamos. Fue impuesto a nuestra vida. Entonces es una injusticia que hayamos nacido humanos. Nacer humano quiere decir nacer con la naturaleza que tiende al mal, que está rota, que está corrupta, que quiere lo bueno, pero hace lo malo. Y eso ya lo has comprobado en tu vida, así que no tenemos que pasarnos mucho tiempo allí. Has hecho lo malo y te lo han hecho. Y esa es la existencia humana. Y sucede en todas las maneras en que se expresa un ser humano. Pero aquí viene Dios. Él no solamente es amor, Él es justo. Y amarte quiere decir hacerte justicia. Y lo va a hacer de manera poderosa, de su tamaño, una justicia perfecta.
Para hacerte justicia perfecta, Dios tiene que volvernos a hacer, recrearnos, regenerarnos. Pero espérate, no tan rápido. No puede haber justicia si en el acto de hacernos de nuevo se hace trampa. ¿Por qué? Bueno, pues porque resulta que sí, nacimos herederos de una naturaleza corrupta, una gran injusticia, pero luego nosotros también hemos sido injustos. Hemos pecado contra Dios, hemos pecado contra otros. Hemos vivido en esa esclavitud a una naturaleza que no puede hacer lo bueno consistentemente. Entonces aquí hay un reto. Y Dios entonces proveyó una justicia perfecta, en la que la primera fase de la justicia divina es traerte a juicio para que tus dos casos se juzguen. Ir a juicio quiere decir ir ante el juez y que se determine lo que procede por la realidad en la que venimos a Dios. Y aquí es donde vienen las preciosas y grandísimas promesas. Entonces quiero que tengas por favor este cuadro frente a ti. Dios te recibe porque Él es amor y se ha comprometido a darte todo lo que pertenece a la vida divina por medio de preciosas y grandísimas promesas. Pero tú y yo venimos a Dios quebrados, humanos, en la injusticia en la que nacimos y merecedores de castigo por nuestras faltas. Y esa es la condición de todos los seres humanos, no importa quién sea. Entonces aquí viene la justicia de Dios. Vamos a llevarte a juicio. Vamos a resolver para siempre esas dos situaciones que te definen. Ahora, por favor, escucha cómo lo hace Dios. Esto es, lo hemos introducido, hoy vamos a caminarlo en el contexto del cumplimiento de la justicia. La promesa de redención. Preciosas y grandísimas promesas. La primer promesa que tiene que cumplirse en nuestra vida es la promesa de redención. ¿A quién hay que redimir? Hay que redimir al que está esclavizado. Hay que redimir al que está preso. Es lo mismo que estar esclavizado. Hay que redimir al que está endeudado. Hay que redimir al que está dañado. ¿Vas conmigo hasta aquí? Allí cabemos todos. Entonces, si no se redime, que quiere decir alguien interviene, eso es lo que la redención es, alguien capaz interviene para remover esa condición. No hay justicia. Pero como te repito, nuestro caso tiene dos problemas. Me hicieron esclavo porque nací con la condición humana puesta. Y como me hicieron esclavo, pues yo en la esclavitud a la condición humana también dañé a mucha gente. Las dos cosas van a juicio. ¿Dónde ocurre el juicio? Este es el juicio que redime, ¿sí? Este es el juicio que redime. Entonces aquí empieza el trabajo de justicia. Para que hubiera justicia, Dios envió ¿a quién? A su Hijo. Y su Hijo quiso venir. Es muy importante que tengas eso presente. Jesús no vino obligado. De hecho, está escrito en uno de los salmos donde el Hijo le dice al Padre, he aquí yo vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad, como en el libro está escrito acerca de mí. Bueno, ¿a qué viene Jesús? Viene a hacer justicia. Y en Lucas capítulo 4, verso 18, tú puedes ver allí el listado de la administración de justicia que Jesús define. Y él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, y empieza a hablar para, primero que nada, anunciar las buenas nuevas a los pobres. Y por pobres Dios no habla nada más del estado financiero, de dinero, sino a los pobres de espíritu, al que tiene hambre y sed de justicia, al que dice, yo no quiero seguir en esta esclavitud, yo quiero que se haga justicia. Jesús habló de ellos y dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Tú ya estás saciado? ¿O todavía nada más estás hastiado de la injusticia? ¿Entiendes las dos palabras, no? Hastiado es ya no lo soporto, ya
suficiente, ya no más. Pues Dios no nada más quiere bajarle a la injusticia, no, te quiere saciar de justicia. Y Jesús vino a eso. Luego él dice, a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los cautivos, a sacar de la prisión a los oprimidos por el diablo, etc. La obra de justicia. Bueno, para que esa obra de justicia pudiera estar disponible a todos, porque todo ser humano es víctima y todo ser humano es victimario, Jesús tenía que pagar. La redención se paga, ¿sí? Redimir es pagar el precio necesario para resolver el problema. Y el precio es su vida. Entonces, vámonos directamente al pago, la cruz. Allí se efectúa el pago. Y mira cómo sucede el pago. Romanos capítulo 6, 1 Corintios 5, Isaías capítulo 53 y muchas otras escrituras. Dios allí habla de lo que sucede, pero en Romanos capítulo 8 se nos dice que se lleva a cabo el juicio sobre el pecado. Justicia, juicio, justificación, todo esto es parte de la justicia. La operación de justicia se cumple en juicios. Entonces Jesús ahora es llevado a la cruz en un estado perfecto. Él llega a la cruz justo, santo, limpio, sin mancha. Durante su estancia en la tierra, desde su nacimiento hasta los 33 años y cacho, él fue probado en todo. Fue agredido. Lo peor de la naturaleza humana se le vino encima. Lo peor del diablo se le vino encima. Y permaneció santo, perfecto. Si eso es lo que se requiere para poder ser justo. Porque si hubiera habido un defecto en Jesús, no hay redención. Él hubiera muerto por sus culpas, por sus problemas, por sus pecados, y no puede pagar por nadie más. Entonces Él tiene que ser perfecto en ese momento en que es llevado a la cruz. Y en ese estado de perfección, ahora el juez, Dios, va a hacer algo inédito, quiere decir que nunca se ha hecho antes. Tomar el pecado de todos los hombres, varones y mujeres, de todos los tiempos, pasados, presentes y futuros, y ponerlos, cargarlos en ese cuerpo colgado en la cruz, de tal forma que ese cuerpo fue hecho pecado. Y ahora se va a llevar a cabo el juicio, y el juicio es muy sencillo. La ley de Dios dice la paga del pecado, paga, redención, es muerte. ¿Vas conmigo hasta aquí? Se dicta la sentencia y se ejecuta en ese cuerpo. Y entonces Jesús muere en pago. Por eso hay redención, porque hay pago. La persona que no entiende esta verdad que estamos hablando, no camina hacia justicia, porque no tienen que pararse. Por eso hablamos, la verdad tiene que ser puesta en ti, luego tiene que nacer en ti, Dios tiene que hacerla vivir en ti para que tú camines en ella. Pues esta verdad de cómo resultas tú, cómo resulto yo, redimido de la naturaleza humana, de la injusticia en la que nací y de las injusticias que yo he cometido bajo esa naturaleza, necesita vivir en mi corazón. De otra forma no hay transformación, no hay cambio. Entonces, hoy vamos a permitirle a Dios traernos a esta verdad maravillosa y enseñarnos a caminar aquí. Cuando tú le permites a Dios escribir en tu corazón, pagado por Jesús, escribir en tu conciencia el pago hecho por cada pecado que tú has cometido, por cada pecado que se ha cometido en tu contra. Y tú aprendes a vivir ese proceso, eso es lo que se llama verdadero perdón, cuando tú le permites a Dios pagar en tu conciencia todas esas cosas. La redención está siendo efectuada en ti. El que camina redimido
y respeta esa redención, no retrocede, ¿sí? No hay manera que es como quien sale de prisión, ¿no? Pero quiere regresarse y lo están tratando. No, usted ya quedó liberado, váyase. No, yo quiero, yo amo mi celda. Locura, ¿verdad? Este se volvió loco. ¿Cómo que ama la celda? No quiere salir. Pues hay personas que sí se vuelven locas y quieren regresar y hacen cosas para regresar y es una enfermedad del espíritu, del alma y hasta del cuerpo, ¿no? Pero demasiadas personas que hemos venido a Jesús, al no tener en nosotros la verdad de la redención, estamos haciendo exactamente lo mismo, regresando a someternos a esclavitud por cuenta nuestra. Una cosa es que te hayan sometido, otra cosa es que tú, después de haber sido redimido, te andes regresando a esclavitud y lo puedes hacer, porque Dios te lo dice. No vuelvas, Gálatas, Dios dice, no vuelvas al yugo de esclavitud. Romanos, ¿qué no sabes? Que si tú te sometes a alguien para obedecer, te haces esclavo. Te haces esclavo. Tú te haces esclavo de aquel a quien tú obedeces, sea del pecado para muerte o de la justicia para santificación. Entonces aquí es donde está este paso, ¿sí? Estamos caminando ahora en justicia. ¿Vas a caminar en justicia? Camina a redención. Camina a redención. A que el pago que Jesús realizó se te aplique. Bueno, vamos a hablar esa verdad. A ver, qué bueno que Jesús vino, cumplió el pago y la comprobación o la garantía de la validez de ese pago es su resurrección. Cuando el Padre resucita a Jesús de entre los muertos, está validando que la redención está hecha, está ahora disponible a todos. La justicia ahora se puede entregar, no antes. Porque te das cuenta, Dios está yendo a la raíz del problema, redimirte del estado en que naciste, que es la razón por la que tú también eres injusto. Yo cometí chorronal de injusticias porque nací en injusticia. Y eso es a lo que Dios le llama la ira del hombre, hijos de ira. La ira que la gente traemos adentro es porque no se vale. Yo no pedí esto y mira lo que me pasó. Y traes esa ira prendida allí adentro que exige desahogo. Y por eso en español tenemos tantos dichos, ¿no? El dicho que dice, yo no busco quién me la hizo, yo busco quién me la pague, ¿sí? Bueno, todo eso parece razonable, ¿no? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Tráelo a justicia, tráelo a redención. Pues fíjate lo hermoso de Dios. Envía a su Hijo, quien es puesto a prueba y llega a la cruz perfecto, santo, capaz de redimir, pagando con su propia vida. Él se entrega, se le pone encima todo el pecado y su cuerpo es transformado en pecado. En ese estado de pecado se le lleva a juicio, se le dicta la sentencia y se ejecuta la sentencia. Y queda pagado. El pago está hecho. Pero, espérate, falta qué sucede con el Redentor. Resucita. ¿Te das cuenta? Y por eso Él es autor de eterna salvación para aquellos que le creen. Está en el libro de Hebreos. Autor de eterna salvación. Bueno, Jesús ahora es el oficial de la justicia, porque Él es el pago. Y a Él se encarga ahora de que a cada persona que le recibe se le haga justicia, se le administre la justicia. Y aquí va cómo empieza ese trabajo. ¿Tú quieres justicia? Tienes que permitirle a Dios integrarte a la redención, redimirte. Y aquí es donde viene la promesa de hacerte de nuevo. Escucha, por favor, hacerte de nuevo. Eso quiere decir que quien ha sido necesita dejar de ser. Bueno, lo que vamos a ver ahora es el medio por el cual tú y yo dejamos de ser humanos y por lo tanto esclavos, injustos y víctimas. Esta es la provisión.
Y es la grandeza de la sabiduría de Dios. Mira cómo lo hace Dios. Yo quiero justicia. Dios mueve mi corazón a Jesús porque no hay otra persona debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. O es por Jesús o no hay redención. Eso es donde todo cambia, ¿te das cuenta? No se trata de hablar de religiones y teologías y doctrinas y esto y aquello. No. Todo eso es, ¿a dónde te lleva? Nada de eso cambia quién eres. Pero la justicia sí, te tiene que hacer de nuevo. Bueno, para hacerte de nuevo, primero tenemos que terminar con quién eras. Y aquí es donde viene el bautismo en Cristo. Romanos capítulo 6. Porque toda la justicia de Dios va a operar en Cristo, adentro de Cristo. Y para que se te haga justicia, tú tienes que resultar adentro de Cristo. Si no estás en Cristo, nada de lo que Él vino a hacer está disponible. Pues fíjate lo hermoso. Dios va a tomarte. Tú vienes y dices, yo recibo a Jesús. Yo quiero perdón, yo quiero la justicia, yo quiero la vida eterna, yo quiero el amor de Dios, yo quiero paz, yo quiero que Dios me sane, quiero que Dios arregle mi familia. Qué bueno, estás pidiendo justicia. Todo eso se llama justicia. Entonces tienes que venir a Jesús, tienes que recibir a Jesús, porque Él es la justicia de Dios. Y en ese instante, Romanos capítulo 6 dice que el Padre te toma y te bautiza en Cristo. Ahora, yo quiero mostrarte lo que es eso. Aquí tengo una botella con agua, ¿sí? Y aquí voy a poner un poquito de esa agua en esta tapa. El agua aquí es Jesús. Él es el Redentor. Él ya pagó, Él ya resucitó. En Él ya no existe el pecado, ni la muerte, ni nada. Pero Dios tiene la capacidad de llevarte a Jesús en el momento de su muerte. En ese momento, Jesús estaba hecho pecado. Entonces ahora quiero yo mostrarte lo que Dios hace. Aquí está esta agua negra, ¿sí? Jesús es pecado y tú y yo nacimos en pecado. Y aquí está la tapita, ¿no? Con agua negra. En ese momento y únicamente en ese momento, tú puedes ser unido a Jesús en su muerte, para muerte. Todo eso está en Romanos 6, el versículo 1 en adelante. Somos sepultados juntamente con Él por el bautismo. Es un acto espiritual de Dios. Él toma tu espíritu humano, lo une a Jesús cuando Él es pecado, ¿sí? Y ahora aquí estás. No andas nadando en Jesús, eres parte de Él. En Cristo quiere decir ser parte de lo que Él es. Esto es llevado a juicio, ¿sí? Esto es condenado a muerte y la muerte se ejecuta. Entonces ahí termina, se acabó. Romanos 6:6 dice lo siguiente, dice, sabiendo esto, que mi viejo hombre fue crucificado juntamente con Jesús para que mi cuerpo de pecado sea destruido. Fin, no más. No nada más deje de pecar, no, hay que ponerle fin, hay que destruirlo. Y entonces yo ya no sea esclavo del pecado. El versículo 7, Dios dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha muerto, ¿tú ya te reconoces en ese bautismo para muerte? Repito, si tú estás iniciando, qué bueno que hoy te toca escuchar de qué manera Dios hace justicia. Pero si tú tienes añísimos leyendo la Biblia y hablando de ella y cantándole a Dios, pero tú no te consideras muerto juntamente con Jesús, entonces tú no estás caminando en justicia. ¿Te das cuenta? La única manera de entrar a la vida divina, a la naturaleza divina, a la vida de Dios, es que se acabe la otra existencia. No están encimadas, porque esto opera, como dijimos al inicio, en el poder de Dios. Entonces, hoy Dios nos ha guiado
a hablar de cómo empieza nuestro caminar en justicia y empieza en redención. La justicia comienza redimiendo, redimiendo, redimiendo. Y tiene que ser un acto poderoso, un acto absoluto, un acto determinante, que pone fin para siempre al corazón de la injusticia en el que existimos. Y entonces, fíjate, cuando Jesús resucita, déjame encontrarle el lado transparente a esta cosa, no hay pecado, santo, incorruptible, eterno, divino. ¿Y dónde estás tú? En Cristo. Porque Dios te dice, si mueres con Él, el único punto de entrada es en su muerte, para muerte, y si mueres con Él, de ahí en adelante, todo lo que le pasa a Jesús, todo lo que tú estás en Él, te pasa a ti. Resucitas juntamente con Él. Esta es la justicia de Dios. Esto es un acto espiritual. Como ya mencionamos en unas ocasiones, no duele, no te llevan una silla eléctrica y te calcifican ahí. No, es un acto divino. Opera en amor, en paz, en el poder de Dios, pero te hace libre de andar cargando con la naturaleza que es víctima de la injusticia y es victimizador por el coraje que trae de quién me la paga, quién me la paga. Pues fíjate quién te lo paga, Jesús. Pero Él te trae a libertad. Una vez que mueres con Él, vamos a estar hablando del paso que sigue en la justicia, que es la regeneración. Naces de nuevo y naces de Dios. Instantáneamente, porque esta es la capacidad de Dios. Él no necesita tiempo, Él necesita permiso, ¿sí? Pero Él opera en su poder, haciendo lo que no es posible para nadie más. Te da un nuevo espíritu que engendra, que Él engendra, que nace de su simiente y por lo tanto su naturaleza. Y entonces esa es la manera en que Dios te establece en justicia. Vamos a terminar hoy no extendiéndonos hacia esa fase, porque si tú ya has recibido a Jesús de parte de Dios, Él ya te llevó a la cruz, moriste con Jesús y has resucitado juntamente con Él, eres una nueva creación. Pero si tú no tienes esa verdad escrita en tu corazón, ¿quién la escribe? Dios la escribe. ¿Cómo? Cuando tú se lo permites. Pero te tiene que hacer consciente. Si Dios no escribe a la brava, tú tienes que participar consciente y voluntariamente para que Él pueda hacer realidad en tu persona esta verdad de tu redención. Cuando tú te aceptas todavía sujeto a la naturaleza humana, a la injusticia de Adán hasta todos los que te han hecho daño y culpable de todos los daños que tú has causado, la redención no está operando en tu ser, no la reconoces, no le has permitido a Dios habilitarte y comprobártela. Entonces, ¿por qué no empiezas por allí hoy? Caminando en justicia. ¿Sí? Jesús vino a hacerla posible y ahí está ese momento en donde Él fue pecado para que cada uno de nosotros podamos ingresar a Él en la cruz. Cuando tú reconoces eso en ti, porque esa es la instrucción de Dios en Romanos capítulo 6, es, reconócete pues, muerto al pecado, pero vivo para Dios. Esto se termina. Y ahora en Cristo, santo, eterno, puedes ahora empezar a permitirle a Dios continuar su justicia hasta la plenitud que Él ha prometido. Aceptas redención por el Redentor, Jesús. Repito, con todo respeto, miren, yo viví más de 4 décadas de creer en Cristo y no saberme redimido por Cristo. Imagínate, no vivir redimido, no entender cómo yo ya no tenía que seguir siendo sujeto de la naturaleza humana, esclavo de pasiones,
y de ira y de todas esas cosas. Y por eso es importante que Dios confronte tu corazón con esta verdad de su justicia. Y tú puedas permitirle a Él mostrarte dónde estás. No te la inventes. Permítele a Dios que Él te lo muestre. Sencillamente humilla tu corazón y dile, examíname, muéstrame. Y Él va a ser muy franco y muy claro y muy amoroso y respetuoso contigo y mostrarte dónde estás. Por eso Él pone frente a ti su justicia y te dice, aquí está mi hijo pagando tu redención. No te quedes en la cárcel. Vive, acepta morir con mi hijo para que yo te resucite juntamente con mi hijo. Y como mi hijo ahora ambos, ¿sí? Cuando entras a Jesús no eres hijo. En ese momento en la cruz Jesús no era el hijo, era pecado. Fue hecho pecado. Ahí es donde podemos ser unidos a Él para muerte, con el fin de ponerle fin, de terminar esa etapa, de destruir esa existencia y ahora hacernos de nuevo, resucitándonos juntamente con Él. Aceptas la redención, número 1. Y segundo, si eres redimido, si has muerto con Cristo, has resucitado juntamente con Él. Te aceptas hecho de nuevo por redención, ¿sí? No puede en tu corazón estar esta dualidad, ¿sí? Toda persona que vive en esa dualidad, es que soy humano, es que esto, es que aquello, es que la realidad, ¿no? Es otra. Dios dice una cosa, pero la realidad es otra. Ahí no está operando el poder, el divino poder, ¿no? Todas las cosas nos han sido dadas por su divino poder. Ahí no está operando el poder de Dios en ti. Tú todavía traes la mente esclava y no se te ha comprobado la capacidad de Dios, su realidad en ti. Vamos a dar gracias por la provisión de redención, porque es por la redención que puedo ser hecho de nuevo. Padre, tu obra es asombrosa, como es perfecta, es poderosa, es santa, no hay malicia en ella, no hay nada oscuro. Todo es así en directo, clarísimo, a la luz. Y en esa luz hoy nos hablas de que la justicia inicia destruyendo tanto a la víctima como al victimario, dándole fin en Cristo, porque es en ese fin que está la libertad. Y por eso estableces en la Escritura que el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Hoy nos invitas a identificarnos allí, a recibir esa muerte, a aceptar esa justicia, para que entonces podamos conocerte y conocernos en la resurrección, en la nueva creación, en justicia. Ya no en injusticia, porque si yo me veo todavía en el pasado, allí soy injusto y allí me han hecho muchas. Pero en Cristo resucitado, allí no hay injusticia. Padre, gracias por traernos a este momento en nuestras vidas y porque tú eres fiel y poderoso para enseñarnos a caminar en justicia mucho más poderosa y claramente de lo que nosotros pudiésemos imaginar. Gracias. En Cristo Jesús. Amén. Pues ahí te tienes, y esto se trata de ti. ¿En justicia o en injusticia? Tú lo decides. Dios ya decidió darte todo. Todo es tuyo, pero ahora tiene que ser mediante el conocimiento de aquel que te llamó por su gloria y excelencia, y el camino es Jesús, y ese camino te lleva a la cruz juntamente con Él, y luego a una vida resucitada que ya no tiene nada que ver con ese pasado terrible. Permítele a Dios comprobártelo. Y por favor, vive lo que Dios te da, recíbele, particípalo con las personas con las que Dios te está integrando y compártenos a todos la fidelidad de Dios contigo, porque eso nos edifica a todos. Bendiciones, familia de Dios. Les amamos. Para procesar con Dios esta mesa de Abba, cuentas con un importante recurso, el cuaderno de Mi Taller con Dios.
Asegura que obtienes tu copia usando el vínculo provisto en los comentarios de este video. Bendiciones.